Al principio de mi ministerio recibí mucho menosprecio de pastores que me tenían que haber apoyado, pero que me excluyeron de su comunión y, lo que es peor, contando mentiras. Me alegro mucho de haber sido fiel y leal al Señor, haciendo mi trabajo con alegría y sin tomar represalias. Por una parte aprendí mucha humildad y por otra el Señor bendijo en gran manera el ministerio en nuestra iglesia. Someterse al Señor en humildad, aunque no entendamos todas las cosas que nos están pasando, trae bendición. Lo vemos en lo que Jesús les dijo a aquellos obreros que murmuraban del Señor de la villa, porque se había atrevido este Señor de la villa a pagar lo mismo a ellos que había llamado antes para trabajar, o sea, que habían trabajado durante todo el día, que a los que había llamado después, a los que tenían envidia. Vinieron los últimos y recibieron el mismo trato. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío?, les dice el Señor de la viña. ¿Tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Si ves pasar delante de ti a alguien que pensabas que se iba a quedar rezagado, dale la gloria a Dios, porque es la voluntad del Señor. No solo fui fiel, fui leal, pero eso tiene un coste. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la fidelidad, que es la lealtad? El precio de la fidelidad es la lealtad. Dios quiere hijos fieles y leales. Por eso les recompensa. Ser fiel y leal en mi matrimonio me ha dado estabilidad emocional y espiritual. Ser fiel y leal con mis hijos me ha dado una relación sólida con ellos. Ser fiel y leal con vosotros me ha dado una congregación que en su mayor parte confía en mí, en mi integridad y rectitud. Ser fiel a Dios en el ministerio que Él me ha dado nos ha dado resultados a todos que jamás me imaginé. La lealtad tiene un coste, pero Dios la retribuye estupendamente. Así que, mis hermanos, merece la pena pagar el precio. Segunda parte, el testimonio de Josué. Dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Josué era de la tribu de Efraín, así que ya tenía una heredad junto a la familia en la parte que les tocó a esa tribu de José. ¿Recordáis? La tribu de José estaba dividida entre Efraín y Manasés. Aún así, aunque ya tenía una heredad junto a la familia en la heredad que tenían los de Efraín, parece ser que el pueblo tuvo una deferencia especial con él. Toda la vida de Josué fue un servicio a los demás, sin preocuparse jamás por sí mismo. Ahora a aquellos a los que sirvió le reconocen su servicio entregándole algo especial, un terreno como gratitud. El pueblo que había salido de Egipto fue castigado por Dios a no entrar en la tierra de la promesa. ¿Recordáis? Por sus quejas, por sus murmuraciones contra Dios y contra el pastor que él había puesto, Moisés. Sin embargo, el Señor hizo una excepción con Caleb y Josué por su fidelidad y por su lealtad a su palabra. Les dijo a ellos dos que iban a entrar a morar en la tierra prometida porque creyeron a Dios. Y seguramente Josué se conformaba con eso, con aquella promesa, con entrar y descansar en la tierra. Es posible que el Señor le diera algunas garantías específicas sobre esta heredad que estamos viendo ahora, ¿no? Como hizo con Caleb, ¿recordáis? Que le dio un monte en Hebrón. Pero lo que llama la atención es que, a diferencia de Caleb, que reclamó una tierra específica para él, diferente a la que le tocaba a su familia por su tribu, Josué no pide nada. Es el pueblo el que se lo da. Es cierto que en el siguiente versículo veremos que pide una propiedad, una ciudad concreta, pero da la sensación que es después de que el pueblo le ofrece el regalo. Os voy a contar una historia que viví hace años y que siempre me impresionó muchísimo, que me impresionó por parte del que había sido fiel y leal al Señor y que me impresionó, pero de manera negativa, por parte de aquellos que le tenían que haber agradecido ese servicio, no sé, por ejemplo, con algún regalo o algo.
Es la historia de un pastor muy conocido que abrió un ministerio en una ciudad de un país americano y que luego, después de mucho trabajo y un servicio abnegado, yo viví parte de aquello, y después de un crecimiento enorme en ese ministerio, en esa ciudad, se marcha a otra ciudad a empezar de nuevo en un país muy difícil para él. El proyecto no salió como esperaba. Costaba crecer y, por lo tanto, las ofrendas con las que tenían que vivir él y su familia, pues no eran suficientes para mantenerlos. Yo sabía que lo estaban pasando mal, pero nunca protestó ni se quejó, y eso me impresionó muchísimo. Había dejado su primera congregación a otro pastor. El trabajo difícil ya estaba hecho. Era un ministerio próspero en todos los sentidos. El pastor que quedó solo tenía que continuar la obra. El trabajo de los inicios, duro trabajo, ya estaba hecho. Solo consistía en seguir siendo fiel y recoger los frutos de ese ministerio. El punto es el siguiente. Recuerdo que le tuvieron que decir a ese pastor sustituto que cómo estaba dejando pasar necesidad a aquel que había servido con tanta fidelidad y lealtad en la obra que él había heredado. Ministerio que iba muy bien económicamente. Sé también que después de recibir esta amonestación se arrepintió, lloró, y aquella congregación empezó a ayudar a aquel siervo fiel y leal que les había llevado hasta donde estaban. El testimonio de Josué entre su pueblo debió ser impresionante, muy impactante, y ahora vemos que los suyos lo reconocen y recompensan. Algo que no suele ser habitual en el ser humano. Por desgracia tampoco en los creyentes, que suelen olvidarse de los que les han servido con fidelidad y lealtad, como en el ejemplo que os he puesto antes. Muchos obreros sirven al Señor incluso a costa de su salud, familia, tiempo libre y patrimonio, porque algunos de ellos pueden ganar más dinero con sus profesiones de origen. Y sin embargo sus congregaciones no se lo reconocen. Es triste, pero tenemos que saber que esto sucede más de lo que nos imaginamos. Y yo creo que esta debiera ser la enseñanza de este versículo. Que dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. De esta manera reconocían la labor y el testimonio dejado por Josué entre el pueblo de Dios.